8 de la mañana, 51 minutos, nos metemos en nuestra primera entrevista. Julio María Sanguinetti, expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, presentó al gobierno, al presidente Luis Lacalle Pou, una propuesta para hacer una cumbre de líderes políticos para alcanzar el más amplio consenso en materia de políticas relativas a COVID-19. Para conocer el alcance y las características de esta propuesta es que lo recibimos esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada vaya nuestro saludo ante lo que significa para el Partido Colorado la pérdida del escribano Malaquina. Para el partido y para mí en lo personal, digo, el flaco, como le decíamos todos, era de mi edad, o sea que pertenece exactamente a la misma, pertenecemos a la misma generación, vallistas de toda la vida, el histórico de la lista 1 de Salto, que en su tiempo fue el arquitecto Barbieri, otro intendente histórico, ¿no?, de Salto. Y Malaquina fue alguien que marcó una etapa en la vida de Salto, pero con un sello extraordinario. No solo porque fue 3 veces intendente, sino porque le dio a la ciudad una altura extraordinaria, transformándola fundamentalmente en la segunda ciudad cultural del país. Él hizo un gran esfuerzo para que desde el gobierno apoyáramos, por ejemplo, la construcción del edificio de la Universidad de la República, cosa que se hizo. Los bachilleratos tecnológicos. Recuerdo que la vieja fábrica de Urreta se compró para hacer un bachillerato tecnológico en la administración, etcétera, etcétera. La Universidad de la República trajo universidades privadas, las primeras escuelas de tiempo completo. Todo esto fue un enorme esfuerzo que hicimos juntos en su tiempo, en la época que coincidimos en el gobierno, y luego él. Es decir, tenía un sentido de desarrollo, de elevación, de mirar hacia arriba, urbanísticos extraordinarios, de recuperación de barrios, recuerdo el Ceibal, con el arroyo, en fin, son tantas cosas. Y un luchador democrático de todas las horas y de todos los momentos, un ballista cabal, y después un amigo entrañable. Hace muy poco lo estuvimos con él en su clásica casa en Arenitas Blancas, ese barrio tan lindo que mira hacia el río, y estaba frágil de salud hacía mucho tiempo, y ahora, bueno, tuvo un accidente, una CV, y fue rápidamente que se produjo el fallecimiento. Hablamos con la señora hace un ratito para darle nuestro abrazo, como se lo mandamos a todos los amigos ballistas de Salto. Sí, duele no poderlo despedir, ¿no?, con un acompañamiento personal. Lástima que hoy no podamos hacerlo, pero bueno, lo llevamos en el corazón y lo llevamos en el pensamiento, porque realmente creo que fue un modelo de intendente, un modelo de intendente. Doctor, nunca estaba en la politiquería, nunca estaba siempre haciendo, siempre construyendo, siempre imaginando. Bueno, eso es lo que más se le pide, digamos, a un político, el sentido del gobierno. Doctor, bueno, abordemos justamente este planteo que le llevó al presidente Lacalle Pou de hacer esta cumbre de líderes en el marco del manejo de la pandemia. ¿Cuál es el alcance de esta propuesta? Fue hace ya muchos días, y esto fue allá por delante del turismo, dijimos que podía ser interesante, sobre todo para reunir a su vez también el liderazgo del frente, o sea, de la oposición. Bueno, quedó en verlo, pero interín los acontecimientos siguieron, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una comisión de seguimiento que se instaló en el Senado. Es decir, que lo que es el diálogo político en el tema está instalado. De modo que eso es lo importante. Y creo que estamos en un momento muy difícil, y yo realmente lo que siento hoy es una enorme responsabilidad que tenemos que tener todos, porque lo primero es sentir, esto está dependiendo antes que del gobierno y de los médicos, de nosotros mismos. El hecho de que en la Semana de Turismo haya habido 700 intervenciones para impedir reuniones, digamos, más allá de lo permitido, 700 intervenciones de la policía, nos está hablando de que en la sociedad uruguaya todavía no hay la comprensión suficiente de lo que estamos hablando. Y si la gente no lo entiende, todo lo demás no se va a arreglar.
por más medidas que se vayan tomando. De modo que me parece que este es el primero y el último de los temas. Ser consciente de que estamos además en el último empujón. Porque el año pasado estábamos con una situación menos mal que ahora, pero con una incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Es más, por octubre, noviembre, quizás picamos de optimismo. Sentíamos que la pandemia había quedado atrás. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Por un lado, que se fueron relajando un poco la disciplina social, y por otro lado, que vino esta nueva variante excepcional de la pandemia en el mundo entero, no solo acá, y ni hablemos en la región. Pero este año tenemos una situación distinta. Es decir, la pandemia es mucho más grave, sin duda, el famoso virus, estos nuevos de los cuales se habla, pero por el otro lado tenemos un horizonte, que es la vacunación. Quiere decir que es un empujón de un mes y medio, 2 meses, en el cual tenemos que tener disciplina social. Yo insisto en eso, porque el primero y el último de los planteos es ese. Falta una línea comunicacional más dura o más directa, digamos, para hacer comprender a la gente la importancia del comportamiento. Bueno, ahí viene el tema, ¿cuál es la pedagogía social? El gobierno ha apelado siempre a la reflexión, y cuando a la reflexión se sumó el temor, como pasó al principio, esto anduvo muy bien. Cuando pasó el temor, hemos vivido las circunstancias que hemos vivido. Y hoy deberíamos tener ese mismo temor razonable, no el pánico, pero el temor razonable de entender que estamos en una situación mucho más compleja desde el punto de vista sanitario que la del año pasado. Y vuelvo a decir, las 700 intervenciones son una expresión. Ahora se dice, bueno, pero ¿por qué otras medidas no? Bueno, puede haberlas, no digo que no, pero las que se proponen no me parece nada sustantivo, porque se dice un hombre serio a quien aprecio, como es el intendente de Canelones, dice, le hacen un reportaje y dice, bueno, no, pero un toque de queda es prácticamente una medida de seguridad, que va a salir la policía naturalmente a reprimir a quienes actúen o quienes se desplacen por la ciudad. Y dice, bueno, no, porque vaya el personal de salud. Es decir, algo naturalmente irrealizable e imaginario. Por eso digo, me parece que todos en el sistema político debiéramos entender primero que no es el tema de ir tirando así eventuales medidas que no significan nada, sino sobre todo apelar a la conciencia de la gente, a introducirnos y encerrarnos lo más posible en nuestra burbuja, tratando de mantener, por supuesto, la vida del país funcionando, nuestras actividades lo más posible por estos medios, y luego eliminar todo lo que sea superfluo. Doctor. No puede ser que no entendamos que podamos prescindir del pub durante 20 días, ¿no? O de la cervecería, ¿no? Doctor, usted lo mencionaba y quiero aprovechar para justamente profundizar un poco en ese tema. También desde la oposición ha habido un llamado a trabajar en conjunto, a un mayor diálogo entre los diferentes actores políticos que incluyan a la oposición, justamente para encontrar un camino para paliar con esta emergencia sanitaria. Pero por lo menos se evidencia en los últimos tiempos una serie de rispideces, por ejemplo, en base a algunas de esas declaraciones que usted mencionaba. Se trató de hacer también una declaración en conjunto a nivel de diputados con respecto al trabajo que se está haciendo y como una especie de llamada a la calma que no prosperó. ¿Complica esa rispidez también en el ámbito político a llegar, por ejemplo, a colaborar en conjunto o a transmitir ese mensaje que decía Lore sobre el tema de la salida necesaria? Por supuesto que sí. Lo que sea, todo lo que sea dividir al país, todo lo que sea perder el foco en lo importante, que vuelvo a decir, es decirle a la gente que cumpla la disciplina, que no deje de estar con su mascarilla, con su tapaboca. Ahí ustedes mismos están mostrando gente en la tele y se ve que transita mucha sin mascarilla. Ese es el gran tema, tenemos todos que cumplir, ese es lo que no podemos perder el foco. Tampoco podemos perder el foco de que acá hay un gobierno y lo primero que tenemos que hacer es contribuir con el gobierno, no apedrearlo. Debates ha habido siempre. Ustedes recuerdan que el año pasado se reclamó también
una medida de confinamiento, espejo de la Argentina, porque se decía que el camino de Argentina era mejor. Bueno, se vio luego que no era mejor. Después se empezaba a hablar de que había demora en las vacunas, y no es así. Las vacunas llegaron a la gente, que es lo que importa, y hoy estamos vacunando muy bien, y estamos ahí, digamos, por delante de los vecinos. El único que está un poco adelantado más es Chile. Y también Chile nos está diciendo que pese a la vacunación y pese a las medidas extraordinarias que tomó, porque Chile confinó en los últimos tiempos, tampoco ha logrado vencer el tema. Quiere decir que el tema está fundamentalmente en nosotros, para poder realmente tratar de superar una situación y no perder la vista del conjunto. El país ha hecho un gigantesco esfuerzo, todos tenemos fatiga, ¿no? Naturalmente los primeros son los de la salud, que son los héroes de la batalla, pero por lo mismo no nos podemos distraer en debates adjetivos. En general, lo importante es, por el contrario, tratar de cumplir estrictamente y suprimir todo aquello que sí es necesario. No hay necesidad de estar de festejo, por ejemplo. Doctor, nos queda claro que, en su opinión, no se requieren medidas más estrictas de reducción de la movilidad, sino acatamiento popular. ¿Qué pasa con las medidas de apoyo? El Partido Colorado, bueno, hizo una propuesta bien concreta de gravar a los sectores de ingresos más altos, no solo del sector público, sino también del sector privado. También el Partido Colorado está, por ejemplo, el exintendente de Tabaré Viera, que propone un apoyo puntual a los free shops y a los comercios más afectados. Nibia Reyes también propone medidas un poco más restrictivas. Es decir, ¿cuál es la propuesta, o sea, cuál es la intención de esta cumbre? ¿Dialogar sobre diferencias y propuestas que tienen matices con el presidente a nivel de la coalición? Yo no estoy insistiendo en ninguna cumbre, se lo digo concretamente. Fue un planteo que hizo el partido hace muchos días, ahí quedó, y luego el Frente, o sea, la oposición, desplazó el tema al Parlamento y pidieron una comisión de seguimiento que se instaló. Sí. Así que tengo que entender que esa es la respuesta del Frente en cuanto al tema. En cuanto al Partido Colorado, las cosas que reclamaron se fueron haciendo. Primero reclamamos medidas y bueno, se adoptó la más dura de todas, la más penosa, la más difícil, que es la de parar la circulación alrededor de la educación. Eso mueve 1 millón de personas. Es lo que más mueve gente. Lo que más mueve gente. Lo otro es parar el país económico, cosa que es imposible realmente. Por otro lado, se pidió justamente que hubiera una profundización de las medidas que se estaban dando a los más desposeídos. Bueno, se duplicó la tarjeta de alimentación, se duplicó también la asignación familiar. Y se pidió justamente rescatar, no un impuesto, vuelvo a decir, sino una contribución solidaria de los sueldos más elevados, lo mismo que se hizo hace un año, 2 meses de una contribución solidaria, que es formalmente un impuesto porque sería coactiva, pero que es básicamente eso, son 2 meses de esfuerzo a quienes tenemos, digamos, los sueldos y las jubilaciones más elevadas del país. Es decir, como contribución al COVID. Todo esto se ha ido cumpliendo. Todo esto se ha ido cumpliendo. ¿Se termina acá? No, sigue habiendo posibilidades. Ahora no mezclemos, digamos, lo que son medidas de atención a la vida social y económica con lo que es el enfrentamiento de la pandemia, que vuelvo a decir, requiere una bajada de la actividad muy importante para evitar los contagios. Donde a su vez hay mucho contradictorio, porque por un lado se reclaman más cierres, pero después salen los sectores de actividad a reclamar más facilidades, ¿no? Ha pasado con el mundo del espectáculo, ha pasado con los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en este mundo contradictorio lo importante es tener ese sentido de responsabilidad. Como digo, hoy hay un diálogo instalado en el Senado. Me parece un ámbito bastante adecuado para seguir transitando, sin perjuicio de todos los demás diálogos que se pueden instalar. Pero más allá de diálogos, lo que importa es la voluntad de construir. Porque el diálogo por el diálogo lo mismo no significa nada. Por ejemplo, fíjese,
que si habrá voluntad dialoguista, que en la ley de urgencia se estableció por ley, un diálogo en el tema más importante del Estado y la sociedad uruguaya, que es la seguridad social. Ahí están representados todos, estamos representados todos, partidos, sectores de jubilados, sectores de actividad, empresarios, todo el mundo. Se trabajó muy bien, según dice todo el mundo. Se trabajó muy bien. Datos, informes, estudios, análisis. Y luego, primera etapa, hay que aprobar el diagnóstico. Bueno, muy bien. Desgraciadamente el Frente Amplio y algunas entidades cercanas al Frente no aceptaron el diagnóstico. O sea, no nos pudimos poner de acuerdo ni en el diagnóstico después de meses de trabajo serio. Y es muy obvio que si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, no podemos encontrar tampoco el tratamiento. Porque si usted me dice que yo tengo cáncer y el otro piensa que tengo neumonía, no podemos realmente hacer el tratamiento adecuado. Con esto no se estoy diciendo que la palabra mágica del diálogo tiene sentido en la medida que haya voluntad de construir. ¿No hay voluntad de construir por parte de la oposición? Ventaja política a uno o a otro, o un cuestionamiento. Entonces, el diálogo es imprescindible, en la medida en que sea conducente, en la medida en que se entre a él con un espíritu de transacción, y no de estar cobrando facturas o pensando este tiene razón, o este la tiene menos, o este la tiene más. Eso me parece lo más importante. Pero usted está queriendo decir con eso que no hay voluntad de diálogo, que se está apelando justamente a eso que usted dice, a cobrar facturas y a no a construir de parte de la oposición. Desgraciadamente, cuando uno mira los medios, ve eso. Yo lo lamento con tristeza, ¿no? No acuso a nadie, pero vuelvo a decir, es lo que uno está viendo. Y le doy un ejemplo bien específico y concreto, clamoroso, en el tema número 1 del país, que es la seguridad social. Es decir, está faltando eso, y más en este momento en que se requiere solidaridad. Se requiere, si el tema no es, yo lo cuestiono para ver si mañana tengo razón o no. No es un tema de... Nos ponemos ahí, vamos a hacer la historia de todos los que se equivocaron a lo largo de este año. No tiene sentido. Sí, hubo reclamos de todo tipo. Cuando uno mira además el conjunto, uno dice, bueno, mirando en perspectiva, ¿estamos mucho peor que el resto? Bueno, parecería que no. Es muy triste hablar de los números de fallecidos, es una contabilidad muy penosa, ¿no? Pero en Uruguay ha habido, a lo largo de todo este lapso, 37 personas que fallecieron, casi 100.000 habitantes, 37. En Chile hay 128, en Argentina 128, 37 a 128. En Brasil 164. Es decir, en el conjunto, la sociedad uruguaya, no digo el gobierno, la sociedad uruguaya ha manejado esto, digamos, menos mal que el resto, por decirlo de algún modo. Y el proceso de vacunación creo que es ejemplar lo que está ocurriendo en cuanto a la organización. O sea, luego de que hubo sectores de actividad, y eso también lo digo, sectores importantes de actividad que se rechazaron a la vacuna. Todos lo recordamos. Es un poco triste, pero la primera prioridad que se estableció, ustedes lo recuerdan, que fue policía, ejército, educación, elevadísimo porcentaje, sobre todo en educación, no se vacunó o no se quiso vacunar y había voces centrales. Entonces, esas cosas luego se pagan, digo, y están en la sociedad uruguaya. Por eso es que por encima de todo el llamado a la reflexión patriótica, a la reflexión realmente solidaria que hace falta en este momento. Sí, doctor, pero por supuesto que la solidaridad es la base, pero usted mencionaba hace unos minutos el tema de algunos sectores que están haciendo algunos planteos. Usted nombró, por ejemplo, espectáculos, se agrega salones de fiesta, transporte escolar y tantos otros que están paralizados al 100% prácticamente desde el comienzo de la emergencia sanitaria, salvo alguna flexibilización. Esos sectores lo que están reclamando, por ejemplo, es no tener que pagar aportes cuando están 100% cerrados. Es una situación que no es que están pidiendo de repente un apoyo extra, sino no pagar por lo que no están pudiendo hacer. ¿Están haciendo algún planteo, por ejemplo, en esa línea? ¿En qué se está trabajando en esos casos que son extremos de que ya la fatiga pasa a ser que es insostenible? Sí, efectivamente. Primero se ha hecho ya en muchos casos, ¿no? Porque en las medianas y pequeñas empresas ha habido un conjunto de medidas
que se aprobaron en esa dirección, muchas. ¿Son suficientes? No, siempre van a ser insuficientes porque la realidad económica es que si perdimos un 6% del PBI, que son algo así como 3.000 millones de dólares, esos 3.000 millones de dólares no se produjeron, no están en la gente, no están en los salarios, no están en los bienes que se producían. Es decir que eso es un agujero tremendo. Y el primer sector más damnificado, en eso todo el mundo está de acuerdo, es el turismo. Así que, por supuesto que estamos de acuerdo con muchos de estos tipos de reclamos, algunos se han atendido, otros habrá que atender. Esto es un tema de seguir, no es un tema de un día. Realmente creo que sí. Que por ejemplo, vuelvo a decir, repito, la actividad turística y todo lo aledaño a la actividad turística, que es muy importante, sobre todo como empleo, está precisando justamente algunas medidas adicionales de ese tipo, sin ninguna duda. Ya para terminar, ¿qué valoración está haciendo de la situación de la educación? En la reunión con el presidente del CODICEN entraba ya hace algunas semanas, ¿no?, cuando se suspendió la presencialidad, a decir que iba a defender la presencialidad. Terminó esa reunión con la suspensión de la presencialidad y ahora la extensión de la suspensión de la presencialidad hasta al menos el 30 de abril. Hay quienes reclaman que esta es una medida necesaria, pero no es suficiente, no la única, mientras siguen funcionando otros sectores. ¿Qué valoración hace usted desde el Partido Colorado, el partido donde proviene el presidente del CODICEN? ¿Qué valoración hace de esta situación de la educación? Bueno, todos somos conscientes de que es una medida muy penosa, porque la educación es la base de la sociedad y la educación pública es la base de nuestra construcción democrática. De modo que todo lo que sea disminuir la calidad de la prestación, naturalmente es muy penoso. Y el CODICEN, sí, ha defendido la presencialidad, y hace bien en hacerlo. Ahora, también estamos de acuerdo que estamos en un momento absolutamente extraordinario. Por eso, entonces, no se puede caer en... Entonces, por un lado, pido una cuarentena tremenda y toques de queda, y por otro lado me enojo porque se para la educación. Es decir, creo que la educación está haciendo un gran esfuerzo, lo ha hecho. Hoy hay que hacer un gran esfuerzo para la educación virtual, que por suerte tenemos más instrumentos que antes. Siempre hay pequeños agujeros, pequeños baches, que los hay, porque la conectividad no es 100%, desgraciadamente. Hay que irlo haciendo. El CODICEN lo ha hecho con un enorme esfuerzo y el profesorado con mucho esfuerzo. De modo que lo vemos con mucho pesar. Esto lo vemos como algo que, digamos, naturalmente transitorio, pero es lo que mueve más gente. Y por eso, si se quiere disminuir movilidad, no se puede dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, confiamos, anhelamos, deseamos que la situación pueda comenzar a revertir y se pueda retornar a esto. Pero no hay duda de que la educación es un elemento de movilización superior. No hay ninguno que mueva más gente y, como consecuencia, cuando estamos en la pandemia y queremos reducir la movilidad, no hubo más remedio que tomar esa medida. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por este diálogo con Arriba Gente. Y reitero a la gente el llamado a que hagamos cada uno lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si hacemos un gol, está muy bien que hagamos un gol, pero no nos besemos, no nos abracemos, hagamos la pedagogía social. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti.